Hola, ¿qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es jueves de puntadas y quiero hacer esta clase especial para chicas que me han pedido que no saben tejer absolutamente nada de crochet y peor, no saben leer simbologías. Entonces este video es especial para ustedes, para que aprendan a tejer a crochet desde cero. Y si no se han pasado todavía por el video que yo les dejé en Martes de Moda, que es un top tejido a crochet, después de ver este video completito y ensayar los puntos que les voy a dar, van a revisar ese video porque es exclusivamente también para chicas que no saben de crochet y están iniciando. Es súper fácil. Vamos entonces a aprender a tejer desde cero. Manos al tejido. Esta muestra la vamos a tejer con este hilo que es de algodón, es de Allegro Vals. Sirve para tejer prendas cálidas y lo tejeremos con un crochet de número 3.5. Vamos a tejer los 6 puntos básicos para empezar a aprender el crochet. Cuando ustedes vean en un patrón un óvalo sin pintar, eso significa que hay que tejer cadenas. Cuando vean un óvalo que está pintado, quiere decir que van a hacer punto deslizado. Cuando ustedes vean un signo más, quiere decir que vamos a realizar un punto bajo o medio punto. Si ustedes ven una T, es medio punto alto. Si ustedes ven una T con un cruce, quiere decir que es un punto alto doble. Y si ven una T con dos rayitas, con dos cruces, quiere decir que es punto alto triple. Entonces vamos a realizarlos para que vean cómo se teje. Para empezar todo tejido a crochet, siempre la base van a ser cadenitas. Y las vamos a tejer de esta manera. El primer nudo, que no cuenta como punto, lo vamos a hacer siempre así. Tomamos el hilo así, en esta posición. Pasamos el crochet, montamos el hilo, damos vuelta y listo. Ahora voy a montar 10 cadenitas. Pongan atención, es muy fácil. Vamos así, lazada y pasamos. Lazada y pasamos. Lazada, 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 así, así y paso. Así. Siempre ustedes deben tomar en cuenta la tensión del hilo. Es preferible que no les quede ni muy flojo ni tampoco tan apretado. Lo normal, a lo que les dé el hilo. Entonces vamos así y paso. Así, paso. Así, paso. Lazada, lazada y paso. Y miren cómo queda una fila con cadenitas. Una vez que tenemos la base, que son las cadenitas, vamos a ir por el segundo punto, que es el punto deslizado. Y vamos hacia atrás, sobre la cadenita, tomamos el hilo, pasamos y pasamos. Voy a la siguiente cadenita, paso el hilo y paso el punto. Vamos a la siguiente cadenita, paso el hilo y paso el punto. Así. Con este punto tal como está, podemos tejer cordones. Yo les había dejado un video cómo hacer cordones. Es súper facilito. Vamos a la siguiente. Así. Siguiente. Siguiente. Así. Siguiente punto.
siguiente cadenita, paso el hilo, así, y listo. Ya tenemos aquí una muestra de punto deslizado. Ahora vamos por la muestra de punto bajo o medio punto. Ahora vamos a hacer la muestra de medio punto. Siempre que tengo las cadenitas necesarias para ir a la siguiente vuelta, vamos a comenzar en este caso con una cadenita que sería el primer medio punto. Voy hacia atrás una cadenita y tejo mi medio punto. Así, paso por aquí, por el hilo de abajo, no por el medio. Aquí, saco y tejo medio punto. Voy a la siguiente cadenita y en el hilo de aquí, paso el crochet, saco el hilo y saco hilo. Voy a la siguiente cadenita, a la parte de abajo. Así, tomo el hilo. Tomo hilo y está mi medio punto. Cadenita siguiente, tomo hilo y mire. Voy a la cadenita siguiente, paso y paso hilo. Siguiente, así. Este medio punto se utiliza para tejer amigurumis. Vamos entonces así. Me voy a la siguiente cadenita, aquí. Así. Siguiente. Siguiente. Así. Siguiente y el último punto. Vamos ahora a hacer la muestra de medio punto alto. Ahora vamos a tejer la muestra de medio punto alto. Tengo las cadenitas necesarias para la prenda que voy a hacer y siempre comienzo con una cadenita, sería mi primer medio punto. Tomo una lazada, me voy hacia atrás, paso hilo, lazada y paso el hilo. Vamos al siguiente punto. Tomo una lazada, paso, lazada y paso. Lazada, paso, paso el hilo. Tomo una lazada y cierro. Ahora vamos. Lazada, siguiente cadenita, paso el hilo, lazada y paso el hilo. Lazada, paso por la cadenita, saco hilo, lazada y paso el hilo. Miren cómo va quedando. Este punto ya es más gordito que el anterior. Ahora hacemos lazada, pasamos por la cadenita, lazada y paso el hilo. Así. Es muy fácil, amigas. Ya cuando aprendan a hacer estos puntos que son de base, van a poder leer y aprender cualquier tejido que venga. Miren. Así, lazada, paso por la cadenita, saco hilo, lazada y saco hilo. Lazada, así y listo. Lazada, paso y tejo. Lazada, paso el último punto y tejo mi medio punto alto. Y miren cómo queda. Ahora vamos por la muestra número 5, que es el punto alto doble. Ahora vamos por el punto alto doble. Tomando en cuenta que tenga las cadenitas que necesito para mi prenda, voy a subir siempre con 2 cadenitas, que sería el primer punto. Hago lazada y me voy hacia atrás a la cadenita
que viene. Paso el hilo, saco, hago una lazada y paso por estos dos ganchitos y me quedan dos. Hago de nuevo una lazada y paso y ahí me queda mi punto alto. Hago una lazada, me voy a la siguiente cadenita, paso el hilo, lazada, paso por estos dos ganchitos, me quedan estos dos. Lazada y cierro mi punto. ¿Sí? ¿Ya ven qué fácil? Ahora vamos, lazada, paso, paso el hilo, lazada, paso por los dos ganchitos y cierro. Vamos, lazada, paso, paso el hilo, lazada y por los dos ganchitos. Ahora me quedan estos dos y cierro. Así. Así y así. Lazada y tejo. Luego, cuando aprendan, ustedes van a tener mucha rapidez. Ya van a ver que es súper fácil. Lazada, y no se olviden, amigas, que en la cadena no deben pasar por aquí porque les queda feo. Tiene que pasar siempre el crochet por debajo, por este hilo. Ahí tomo el hilo y paso a los dos ganchitos. Me quedan estos dos, lazada y paso. Lazada, paso, saco el hilo, lazada y paso a los dos ganchitos y paso. Lazada, paso, saco el hilo, saco y saco de nuevo. Lazada, paso, paso y paso. Vamos por los tres últimos puntos. Lazada, así, así y cerramos. Lazada, paso, paso y cierro. Vamos el último punto, así. Y miren cómo queda. Ahora les voy a hacer la última muestra, que sería punto alto triple. Ahora vamos por la muestra número 6. Teniendo obviamente la cantidad de cadenitas que necesito, ahora voy a subir en la última con 3 cadenitas. Vamos 1, 2 y 3. Ese sería mi primer punto. Ahora nos vamos a ir hacia atrás haciendo una lazada. Paso el hilo, lazada y paso por el primer ganchito. Otra lazada y paso al segundo ganchito y la tercera para cerrar el punto. Lazada, voy a la siguiente cadenita, saco hilo, lazada, saco, lazada, paso por los dos ganchitos y otra lazada para cerrar. Lazada, voy a la siguiente cadenita, saco hilo, lazada, tejo el primer ganchito, la primera cadenita, hago lazada y paso al segundo, hago lazada y cierro el punto. Y miren cómo ya queda más grandecito que el anterior. Ahora vamos, lazada, paso, paso el hilo, hago una lazada y saco al primer ganchito. Lazada, paso al segundo ganchito. Lazada y cierro mi punto. Lazada, saco el hilo, paso, lazada, paso, lazada y cierro el punto. Lazada, paso, paso, paso el segundo y cierro. Lazada, saco el hilo, lazada y tejo el primer ganchito. Lazada, paso, lazada y cierro mi punto. Así.
Así. Así. En algunos videos, por la costumbre, ustedes me escucharán decir puntos de 3 lazadas. Cuando me escuchen decir en cualquier video esto, me estoy refiriendo al punto alto triple. ¿Sí? No se me vayan a confundir ni vayan a pensar que estoy hablando de otra cosa. Entonces vamos, lazada, paso, tejo, vamos una lazada, paso al primer ganchito, otra lazada, paso con el segundo ganchito y la última lazada para cerrar. Así. Así, y vamos al último punto, lazada, paso, tejo, hago mi lazada, paso al primer ganchito, lazada al segundo y lazada para cerrar el punto. Y miren cómo queda. Vayan, tomen material y ensayen, amigas, quienes quieren aprender a tejer desde cero. Ya les dejo ahí. ¿Qué les pareció, amigas? Ya vieron que es súper fácil leer un punto a crochet o a 2 agujas, una simbología. Es casi igual a la partitura musical, donde ustedes ya sepan leer bien, van a poder tejer las prendas que quieran. Entonces, repasen, miren todas las veces que quieran. Yo les voy a dejar en mi blog también la imagen de los puntos que les enseñé al principio del video. ¿Sí? Ensayen, amigas, para que así puedan seguir tejiendo todo lo que yo tengo para compartirles. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por ver mis videos. Muchas gracias por ayudarme con la encuesta que les dejé en mi comunidad, porque así yo sé en qué terreno estamos pisando. Y sí les voy a pedir de favor que miren los videos, amigas, se suscriban al canal activando la campanita, porque solo así van a ser notificadas de mis nuevos videos. Y solo así vamos a romper con este algoritmo de YouTube que me tiene estancada en mis videos. Pero no me va a ganar porque mi comunidad es muy grande y le gusta tejer. Entonces no se pierdan el próximo video, que Dios mediante, del sábado de manualidades. Se las van a jugar por tejer lo que les voy a mostrar. Y ya no les canso más y nos vemos entonces el día sábado de manualidades. Bye.